Y esta mini sesión usualmente es un tiempo más relajado, donde podemos contestar algunas preguntas. Desafortunadamente nomás tuvimos como una pregunta o dos preguntas que alguien preguntó y eran un poquito más enfocadas en otra área diferente. Y si al final el pastor Henry dice que él se queda aquí a contestar esas preguntas más detalladas. Pero por lo pronto vamos a tener una conversación un poquito más laid back para que podamos conocer un poquito más aquí a los pastores y luego vamos a estar hablando de la autoridad de la escritura en la iglesia a través de la predicación y por qué la iglesia, como congregantes, como cristianos, como personas que aman a Cristo, deben de amar o desear y demandar la predicación expositiva o que el pastor le dé la palabra. Esa es una de las cosas que queremos conversar el día de hoy y asegurarnos que toquemos eso, porque estamos hablando de la autoridad de la escritura durante todas estas conferencias y queremos que la congregación, ustedes realmente conozcan y entiendan por qué yo debo de estar sentado escuchando domingo tras domingo lo que la palabra de Dios expositivamente, con autoridad. ¿Por qué yo como congregante debo de estar bajo eso y no en otra iglesia o en otro ambiente? Eso va a ser muy importante contestar. Pero bienvenidos amigos pastores, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con el pastor Henry, una breve introducción por los que no te conocen. Sí, mi nombre es Henry Cruz, soy uno de los ancianos pastores aquí de la Iglesia Vida Abundante y aquí para servirles en lo que sea. ¿Está un poquito de trasfondo académico? Estudié en Trinity, saqué mi MDiv en Trinity y ahorita estoy en el Master Seminary, ya casi terminando el ministerio de doctorado allá en Grace. Estoy, primeramente Dios, defiendo en marzo y me gradúo en mayo. Y ya te podemos nombrar doctor. Para el próximo año ChurchCon va a ser el doctor Henry Cruz. Eso es asumiendo que pasa. Asumiendo si pasa, ya. Tienes que pasar. Estamos negociando con Lucas aquí. Ok, ahora tenemos a nuestro amigo ya, segunda vez aquí en Chicago. ¿Qué te parece ChurchCon, brother? Me encanta. Lo dije ayer cuando me subí al púlpito y estoy muy agradecido que me hayan invitado de nuevo. Sí. Estamos también, después de ayer en la noche, eso que diste, todos nos quedamos como, ok. We can't wait for tomorrow. Estuvo buenísimo. Un poco de historia, trasfondo tuyo, académico. Yo sé que acabas de terminar una disertación. Argentino de origen, casado con una brasilera. Wow. Sí. I didn't know that. Sí. Sí, me casé con el enemigo. No. Nos conocimos jugando al fútbol. Tengo 3 hijos, 7, 4 y 1 año. Conocí de hecho a mi esposa cuando vine acá en el 2008 para estudiar idiomas bíblicos en la universidad, en la Masters University. Me gradué ahí, mi licenciatura fue con énfasis en los idiomas originales, en los idiomas bíblicos, y después de ahí pasé al seminario, The Master Seminary, donde tuve la chance de estudiar una maestría en divinidad, una maestría en teología y el doctorado en filosofía. Y filosofía también. Así que de eso me gradué recientemente. Wow, sí. ¿Ya hace cuánto fue eso? Comencé con el doctorado en el 2015 y lo terminé ahora en mayo. 7 años. Sí. Yo bastantes que no hubieron. Es nada fácil, ¿verdad? No, nada fácil. Pero, y ahorita funcionando, eres pastor en la congregación Berea ahí en North Hollywood, y también eres director de la área hispana, ¿no? Del Master Seminary. Háblanos un poquito de cómo ves el incremento de estudiantes de habla hispana entrando al seminario. Sí, sirvo en la iglesia bíblica Berea como uno de los ancianos y enseñando ahí regularmente. El pastor principal es el doctor Roberto Sánchez y tengo la grata oportunidad de poder servir en la capacidad de uno de los ancianos y también enseñando regularmente en la iglesia en distintas posiciones y actividades. Y en el seminario estoy como el director de los programas en español de la Master Seminary y también como facultad a tiempo completo. Así que soy bivocacional en un sentido. Y en términos académicos y a donde veo en los últimos años hemos visto un incremento
muy grande de lo que ha sido estudiantes y hombres que se quieren preparar para el ministerio, para la obra del ministerio. Por la gracia de Dios, en The Master Seminary no solo se han enfocado a entrenar a pastores en el ámbito local, sino también creen en la Gran Comisión y creen en el hecho de justamente preparar a hombres, no solamente en el ámbito local, sino también internacional, y han visto la necesidad de que hay hombres que hablan español. Y han confiado y han habido donantes que han ayudado a poder crear todo este programa, en donde hoy, por la gracia de Dios, tenemos unos 200 alumnos 200, wow. con lo que es las distintas maestrías, digamos, certificados de posgrado. Eso sin contar la gente que por ahí está tomando algún certificado que no es acreditado, que ahí tenemos cerca de casi 20.000 personas. Wow, 20.000. Sí. De habla 20.000 hispana. personas de todo el mundo Wow. que están tomando cursos, especialmente lo que se conoce como el Instituto de Expositores, IDEX. Sí. Wow, qué increíble eso. Gracias a Dios que Sí, estamos viendo. no veo realmente que eso desacelere, sino que hay un incremento muy grande. Sí. Hay un despertar muy grande por la sana doctrina, y nosotros queremos estar en el mapa como The Master Seminary porque tenemos la convicción fundamental de que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y creo que eso es esencial, como hablábamos ayer en la noche. El método de reforma es el elemento de reforma que la iglesia necesita, y como The Master Seminary estamos comprometidos a elevar la palabra de Dios. Excelente, no, eso lo creemos profundamente. Lucas, estabas, ahorita ya para entrar a este segmento de preguntas, estabas hablando ayer precisamente, y no sé si la congregación captó una frase muy importante, realmente un movimiento importante que está sucediendo hoy en día en estos tiempos acerca del postmodernismo. Lo mencionaste y quisiera ver si lo puedes, ¿por qué no defines el movimiento y ayúdanos a entender por qué es peligroso en nuestras iglesias? ¿Qué son algunas de las cosas que tenemos que estar viendo? Porque, entendemos que es un movimiento muy peligroso, pero ¿qué es una definición y un poquito más de lo que es el postmodernismo? Definir el posmodernismo ha cambiado Yeah. con el paso del tiempo. Creo que un elemento básico del posmodernismo es esa idea de que no hay una verdad regulativa, no hay una verdad absoluta, sino que estamos ante la presencia de verdades, cada uno es dueño de su propia verdad, y en eso empieza a distorsionar cualquier elemento de moralidad dentro del ser humano y afuera, cualquier estructura jerárquica. Y esto no es solamente algo reciente, el posmodernismo, sino que tenemos que volver años atrás con la alta crítica incluso. Incluso podemos volver al siglo XVIII y un poquito antes, siglo XVII, con Baruch Spinoza y otros más que empezaron a introducir en la alta crítica cuestionamientos sobre la palabra de Dios, sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Todo esto comenzó con el Antiguo Testamento, a desacreditar, y realmente ¿fue Moisés el autor del Pentateuco? No lo fue. A empezar a tener dudas, ¿por qué hay Génesis 1 y Génesis 2, estos dos relatos? ¿Se usaron? ¿Realmente Moisés fue el que escribió esto o hay distintos relatos que usó un posible Moisés? Y con el transcurrido del tiempo, esos cuestionamientos que fueron introducidos en el cristianismo, la erudición, justamente con el movimiento de la Ilustración, empezaron a desacreditar cualquier aspecto sobrenatural de la Biblia, y empezaron a tratar la Biblia como un libro común y corriente. Y eso eventualmente desencadena lo que vemos hoy como el posmodernismo. Esos cuestionamientos después se vuelven en realidades y en verdades que cada uno puede tener, y se acerca a cada uno con sus propias presuposiciones al texto y lo lee como quiere. No hay realmente verdad absoluta. Entonces, como no hay verdad absoluta, también hay diferentes hermenéuticas. Yo puedo tener una hermenéutica feminista, por ejemplo, puedo tener la hermenéutica de la liberación, por ejemplo, puedo tener cualquier tipo de hermenéutica, y me pongo distintos lentes para leer el texto de acuerdo a mi propia verdad, lo que se acomode a mis propias presuposiciones posmodernas. Y eso se ha infiltrado no solo en la academia, pero tristemente también en muchas iglesias. Por eso es un movimiento muy peligroso que no nos vamos a desprender tan fácil
tan rápidamente. Creo que está para quedarse por un largo tiempo y la iglesia por eso necesita recuperar esos valores de exaltar la palabra de Dios, verla por lo que es un libro sobrenatural, y defenderla. Exactamente. Y ahorita estoy hablando con pastores y estás tomándote un programa de homilética también en el doctorado del Master Seminary. En este aspecto, o sea, posmodernismo y el peligro, pastores, ¿cómo podemos traer esa alerta a la gente? ¿Cómo los podemos educar? Porque muchos, claro, en una congregación va a ser muy difícil que ellos puedan identificar posmodernismo. Y como hemos visto, hay canciones cristianas. De hecho, estábamos enseñando una canción, no la estábamos cantando nosotros, pero estábamos en un estudio bíblico y hay una canción muy popular en la radio aquí en Moody, y están muchas de las radios cristianas en inglés. Es muy popular, pero la escribió un católico romano, y muchos de los cantantes aún en habla hispana tradujeron la canción, y ya en el mundo hispano se está cantando en las iglesias. Entonces es difícil porque suena cristiano, suena como que si fuera bíblico, pero el posmodernismo con diferentes hermenéuticas y puede mezclar diferentes cosas. ¿Cómo podemos como pastores darle la herramienta a la gente, alertar a la gente en estas áreas? Sí, en primer lugar es elevar las mismas escrituras, o sea, mostrar que la palabra, que hay una verdad absoluta, hay una autoridad absoluta, y es por eso la importancia de que el predicador instruye, o sea, el pastor instruye más desde el púlpito. Sería una autoevaluación en este caso de si estamos exponiendo la escritura, si estamos enseñándola fielmente, porque al final la congregación, el oyente, ya sea joven o un adulto que se topa con el posmodernismo, tiene que ser instruido de que sí hay una verdad absoluta, y nosotros creemos en esta verdad absoluta que es la palabra de Dios, donde Dios se ha revelado. Yo iniciaría explicando eso. Si eres pastor, esa autoexaminación de cómo estoy yo dirigiendo la congregación domingo tras domingo tras domingo. Estoy dando consejos, 7 pasos para ser más feliz, o whatever, cómo tener un mejor matrimonio, o estoy en el texto bíblico, enseñando y instruyendo a la congregación. Y por segundo lugar, reconocer, en nuestro caso nosotros crecimos en la iglesia, y a veces es reconocer que estas preguntas van a venir. ¿Cómo me estoy preparando yo para poder contestar a un joven que ha sido introducido al escepticismo o al posmodernismo, que está en la escuela, está siendo instruyendo aún en aspectos morales? No hay género, no importa con quién te casas o si te casas. Y a veces los predicadores normalmente, es que la Biblia dice, pero no dicen dónde, o simplemente todo es muy muy abstracto, o la respuesta no es al punto. O sea, es como, es que nosotros no creemos eso como cristianos. Y yo creo que requiere que a veces el pastor encuentre herramientas, o si no sabe que eso, aquí es donde entran, seminario, aquí es donde entra aún educación académica cristiana, y la importancia de ello, porque la realidad es que estas preguntas no son nuevas. Tenemos 2000 años y más de historia, donde nosotros no somos los primeros, como ahorita mencionó de Lucas, de aún el alta crítica. O sea, estos aspectos no somos los primeros nosotros en pensar en estas cosas. Estos tienen años y años, y hay personas que, gracias a Dios, o sea, por eso nosotros nomás leemos a veces los libros que ya han respondido a estas dudas, a estas preguntas, a estas cosas. Que los pastores entiendan, sí hay recursos, que sí hay libros que también existen. Yo diría, púlpito, y luego educación personal como pastor de estas preguntas, de tratar de conseguir las respuestas. Pero lo peor que podemos hacer es simplemente dar una respuesta general sin
sin ser específico en cómo el joven puede pensar en estas cosas. Y Lucas, en ese aspecto, tú funcionas en el mundo pastoral y también académico. Por ejemplo, al mencionar posmodernismo, el pastor Henry estaba mencionando a un personaje también de alta crítica, Bart Ehrman, Emil Brunner, Friedrich Schleiermacher, Karl Barth. Esos nombres tal vez para muchos ni los conocen, pero ¿cómo tú ves como pastor en una congregación, en el nivel de liderazgo, qué tan necesario es uno entender esto, o mínimo entender lo que ellos estaban diciendo para entonces tener la postura de defensa? Yo creo que tenemos que estar preparados como iglesia para dar defensa de la verdad, ¿no? Y la mejor defensa de la verdad es proclamando la verdad tal como nos fue dada. El privilegio que tengo yo como pastor o estar involucrado en la obra del ministerio y a su vez en la academia no es fácil, pero al mismo tiempo me gusta explicarlo porque yo cuando subo al púlpito vengo refinado también por los libros que estoy leyendo mientras me preparo para enseñar en la clase. Entonces eso me ayuda a estar al día de los debates, de lo que está pasando. Entonces yo vengo al púlpito no en un vacío necesariamente. Y al mismo tiempo yo voy al aula, no desde lo abstracto, sino viniendo con problemas que están pasando contextualizados dentro de la iglesia local. Entonces, ambas partes me ayudan. Cuando vengo desde el aula y trato de subirme al púlpito y hablar acerca de algunas cuestiones, creo que debe haber un balance, ¿no? Lo explicaba un poquito hoy con un taller que se hizo anteriormente para los pastores. Muchas veces nosotros creemos, y creo que está mal, nosotros creemos y hemos hecho un sinónimo entre predicación secuencial y predicación expositiva. No son lo mismo, no son lo mismo. Uno puede predicar un pasaje de manera temática o puede hacer un sermón temático y ser expositivo. Y asimismo uno puede hacer secuencialmente un sermón y no ser expositivo porque no está explicando el texto. Y creo que hay un balance en el liderazgo de la iglesia de vez en cuando ser capaz, incluso si estoy predicando un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, abordar ciertos temas que están pasando en la sociedad y hacer un paréntesis y realmente dirigirme a mi congregación para poder hablar acerca y darles perspectiva divina sobre lo que Dios dice acerca de eso. Creo que todos estaríamos de acuerdo de ir al mismo ejemplo que usaba anteriormente cuando pasó lo de la pandemia. Creo que todos pararon lo que estaban haciendo y abordaron el tema de manera bíblica. Lo mismo cuando hay una tragedia a nivel universal. Y yo creo que hay momentos para abordar temas como el aborto, por ejemplo, para abordar temas como el hecho de que no haya distinción de géneros, el matrimonio conforme a Dios. Hay momentos y lugares dentro de la iglesia y hoy somos afortunados porque tenemos estructuras como la academia que nos permite decirles, bueno, veo a ciertos hombres que quieren prepararse para el ministerio, vayan a esta institución que tiene valores bíblicos, defiende lo que está en la Biblia para que sean entrenados. Pero si vemos históricamente, en realidad esa ha sido la obra y el encargo de la iglesia. Hoy la academia existe porque la iglesia no hizo o ha parado de hacer lo que tiene que hacer, que es preparar a la próxima generación de hombres para el ministerio, como también así preparar mujeres para lo que tienen que hacer. Entonces, hoy somos afortunados de lo que tenemos, de tener tantas instituciones académicas que nos ayudan, pero también debemos retomar el encargo que fue dado a la iglesia de poder levantar incluso dentro nuestro, y creo que no solo el domingo, pero hay otras oportunidades durante la semana para poder abordar algunos temas y sí traer algunos de esos nombres que recién mencionabas y hacer planteamientos no solo teológicos, sino también históricos, apologéticos, y ayudar a la congregación a defenderse ante un mundo posmodernista, en donde hoy la experiencia está por encima de la verdad y algo tan absurdo como decir soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre es verdad. Exacto, eso es el mundo en el cual vivimos. Y hablando de eso,
mencionaste un punto muy importante que quisiera ver si podrías responder a esto. Los pastores, especialmente en el siglo XVI, los reformadores, estos personajes como ayer mencionaste a Martin Luther, hoy mencionaste a Calvino, pero tenemos otros como Knox también, a Zwingli, pastores que nosotros los conocemos a través de la historia como pastores, pero también eran eruditos, eran teólogos, eran personas que escribían. Calvino a los 29 años escribe sus instituciones y es algo yo a los 29 años todavía estaba jugando un videojuego, creo, pero lo vemos y esta gente era definida, sabía, entendida y más importante, entendían las verdades de Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces, a veces es incorrecto, o no sé cómo lo ves tú, que la iglesia tome esa postura a veces como, eso es nomás los teólogos, deja que porque a veces es la respuesta de la iglesia, ¿no? Deja que los teólogos se aleguen y que se peleen entre ellos, hay que amarnos nosotros mismos, hay que estar unidos y seguir adelante. ¿Cómo respondes a eso? En primer lugar, y es una respuesta que creo que muchos ya han escuchado, pero todo aquel que enseña la escritura es teólogo, o sea, quiera verlo o no, es teólogo en el sentido de que está hablando acerca de Dios, y la pregunta no es tanto quiénes son los teólogos o si los teólogos están allá y yo no soy teólogo, tal vez porque no fui a un seminario, lo que sea. No, al final todos somos teólogos. La pregunta es, ¿somos teólogos, para no decir buenos o malos, teólogos fieles o teólogos infieles a las escrituras? Pero al final, en ese aspecto, creo que esa categoría en nuestro pensar debería cambiar, de que ellos son los teólogos y nosotros no. No, en realidad, toda aquella persona que habla algo acerca de Dios está funcionando como un teólogo. Y entonces, para mí, al responder a eso, lo importante es, yo quiero ser fiel a su palabra, porque al final, no estoy hablando de mi historia, o sea, no estoy hablando ni de mi persona, estamos hablando de un Dios santo, un Dios que tiene atributos que están en su palabra, un Dios trinitario. O sea, estoy mencionando esas palabras porque para que vean qué tan fácil es errar cuando hablamos acerca de Dios. O sea, podemos salir con cosas como, Dios es mutable en vez de inmutable, y podemos distorsionar ciertos atributos, y por eso estoy mencionando estos, porque cuando hablo de Cristo, ¿de qué tipo de Cristo estoy hablando? O sea, como lo mencionan los testigos o lo que sea. Es importante para nosotros entender este concepto de que todos somos teólogos. Si yo estoy hablando de Dios, si estoy hablando con él en trabajo acerca de Dios, de su palabra, yo estoy funcionando como un teólogo. Ese es para mí, el primer aspecto. Y luego creo que te preguntar algo de la verdad, esta unidad de la verdad. Juan 17, ahorita me corriges porque estás predicando en Juan, pero en Juan 17 Jesús está orando por sus discípulos, y él dice, únelos en la verdad, o santifica la verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros tenemos que entender ese aspecto de que la palabra de Dios es verdad. O sea, de nuevo, no es algo abstracto, no es algo relativo en ese aspecto, sino que Jesús mismo está afirmando que es la verdad. Y por eso, para mí, ese aspecto de conocer la verdad y elevar la verdad es primordial. O sea, tiene que ser primordial. Pero al final, lo que quiero que vean es que todos en este aspecto funcionamos como teólogos. Yeah. No sé, Lucas, si quieres agregar algo al tema. Sí, no, me parece excelente. Creo que parte del problema, además de que hoy somos afortunados por una parte de que tenemos instituciones académicas que nos ayudan a formar hombres, por el otro lado creo que tenemos que recuperar esa esencia de lo que es definir un pastor, ¿no? Y tú le diste en el clavo de que antiguamente tenemos históricamente ejemplos de hombres que no solamente los conocemos como pastores, pero realmente eran pastores teólogos.
hacían teología. Y es cierto que en un sentido todos somos teólogos, pero Dios le ha dado un encargo a los pastores de presentar defensa de la verdad. Me gusta Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando Pablo está hablando acerca de los dones, y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, un mismo término, con el objetivo de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea, la obra del ministerio no es solo para el ministro, sino para todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres, y continúa. Y Pablo hace un énfasis constante en el conocimiento, en no ser llevado por viento de doctrina, para que seamos unidos, dice después, en la verdad, y después al final dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Entonces, hoy en día escuchamos, no, la iglesia necesita amarse, solo necesita el amor. No, la iglesia lo que necesita es un amor informado, ¿sí? La iglesia necesita amarse, pero de manera con la verdad, ¿no? Con los valores que Dios ha instaurado. En Romanos capítulo 12 dice que la renovación la transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, hoy necesitamos recuperar en el púlpito hombres que se levanten, no carismáticos necesariamente. Tal vez no sea el hombre más carismático, más dotado a la hora de hablar, de presentar un sermón, tal vez no sea el más fácil de escuchar. Pero el hombre que se pare detrás del púlpito tiene que ser un hombre que está dispuesto a dispensar la verdad. Hay un valor educacional, hay un hombre que prepara a la congregación. Creo que hemos perdido eso. Hoy definimos al pastor como alguien que visita, definimos un pastor como alguien que va y evangeliza, definimos un pastor como alguien que va y ora, o que simplemente está presente en todas las actividades de la iglesia. Y no estoy disminuyendo ninguna de esas, pero primordialmente, noten, acá Pablo define pastor y maestro. ¿Sí? Está entrelazado ese concepto de un teólogo, alguien que enseña, alguien que dispensa, que articula la verdad en términos simples para que el pueblo de Dios pueda ser transformado mediante el poder de esa verdad. Entonces, necesitamos recuperar esos valores de hombres entregados no solo a ministrar en el uno a uno, en visitar, en tener una comida con alguien, en visitar a los enfermos, no solamente en eso, pero también en ser hombres que se preparen desde el púlpito y sean capaces de abrir el libro de Dios, decir lo que Dios dijo y decirlo de una manera que el pueblo de Dios lo pueda entender y aplicar a sus propias vidas. Creo que eso es lo que la iglesia está todavía en un debe, ¿no? Algo que todavía no ha recuperado. Creo que hay un despertar con eso, pero no todavía, especialmente en el contexto hispano, estamos más llevados muchas veces por la experiencia, las emociones, la música me mueve. La verdad es lo que nos tienes que mover. Exactamente. Ya estabas hablando tú de la música, de los sentimientos, de querer la emoción. Y claro, a veces adoptamos la perspectiva de un pastor. Y esto es, el trasfondo personal mío viene mucho de este mundo, ¿no? Donde el pastor, lo último que yo escuchaba en las conferencias de las megas iglesias que yo asistía era lo que era un pastor. Cuando yo regresaba de esas conferencias el pastor es un hombre de negocios, es un sabio, es un movido, es un líder, es una persona que sabe tener eventos, que sabe establecer programas. Pero casi nunca escuché que el pastor, primordialmente su énfasis es enfocado en la predicación de la palabra de Dios y hacerlo fielmente. Y eso, Lucas, al mencionarlo, eso nos debe de despertar, aún para pastores. Recuerden, amigos, los invitamos a todos a estar aquí porque queremos que la congregación entienda y realmente anhele recibir instrucción de la palabra de Dios. Nuestro enfoque también les pega directamente a los pastores. Es tiempo de realmente abrir las escrituras, y no estoy diciendo que no lo están haciendo, pero tomar esa seriedad y ese esfuerzo de trabajo de que tu iglesia necesita un hombre preparado en las escrituras, un pastor
maestro. Y con estos últimos segunditos, Lucas, Pastor Henry, hemos abogado mucho por este concepto de tener la autoridad de la Escritura y como pastores, y ahora estamos hablando como pastores, darlo, transmitirlo, y hay maneras de hacerlo. Y Pastor Lucas Alemán, tuvimos un tiempo con los pastores en la mañana donde hablas un poco de la exposición bíblica, pero otra vez, cuando venimos a esta conferencia casi siempre vamos a tocar este punto de que la exposición bíblica, ¿qué es y por qué se debe de hacer? Yeah. Yo creo que contestaría eso, la exposición bíblica, y obviamente siempre me gusta iniciar definiendo que la exposición bíblica es predicación fiel al texto. De nuevo, si estoy hablando temáticamente de algo, es una exposición bíblica siempre y cuando sea fiel al texto. Hablando, esta diferencia de algo secuencial, libro por libro, verso por verso, que también es exposición expositiva, pero sí estoy siendo fiel al texto. Hay varias categorías que caen ahí, para no entrar en todas, pero para mí es una convicción del predicador. Hoy en día, y tú y yo, porque venimos de ese trasfondo, yo recuerdo escuchar a predicadores, vi la película de los Vengadores, de los Avengers, el Incredible Hulk, que voy a predicar el domingo, pues que Dios es fuerte. Pero ahí ya tienes tema, ilustración, tienes todo el sermón, lo único que falta fuera de la Biblia. Sí, lo único que falta es encontrar un texto bíblico que da la idea que el predicador quiere comunicar. Para mí, la predicación expositiva inicia con una convicción, tipo Nehemías, ahorita me lo sé en inglés, pero estudiar el texto, vivir el texto y luego exponer el texto en ese orden. Yo tengo la convicción cuando voy a hacer un sermón, yo no tengo el sermón, Biblia, cerrada en el sentido, la voy a abrir y voy a empezar a estudiar el texto. Yo no tengo ilustraciones, yo no tengo introducción, mucho menos conclusión. Es una convicción que yo voy a dejar que el texto hable, voy a estudiarlo para ver qué es lo que dice el texto, pero tiene que ser una convicción, y a través de ese estudio, obviamente, y es importante mencionarlo, implica aquí que estoy estudiando y orando y estudiando, porque a veces personas preguntan, ¿y dónde cae la oración en esto? A través del estudio, a través del exégesis, yo voy, es una convicción. El predicador tiene que tener esta convicción de estudiar, orar y ir desglosando o desarrollando el sermón, pero no es tanto, de nuevo, no es mi sermón, es yo estudiar el texto, y obviamente mientras voy estudiando el texto mismo. Por eso a mí como predicador me encanta este proceso, porque habla a mí, me redarguye a mí, aún antes de yo venir a la congregación y exponer algo, primero la palabra espada de dos filos me corta a mí primero antes de que yo pueda cortar, por decir esa expresión, a los demás. Yo ya vengo bien cortadito, pero me ayuda a mí, me emociona en cierta manera por hacer eso, y al final, estudiar, vivir el texto y luego fielmente exponerlo. Pero me gusta definir la exposición expositiva como una convicción. Porque hay predicadores que mi convicción es, yo tengo que estar, haciendo varios, eventos o lo que sea, X cosas, pero mi convicción es, tengo que estar en el texto, aun si no me toca predicar, siempre estar en el texto. Pero es una convicción. Yo lo definiría como una convicción que el predicador tiene que tener. ¿Y por qué, Lucas? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Sí, y antes de eso, porque iba solo a mencionar algo que tal vez me olvidé de mencionar antes, pero muchas veces, y a la luz de lo que estaba diciendo el pastor Henry, es que nosotros, en nuestro afán de hablar de la predicación expositiva, le caemos con todos los cañones al pastor, ¿no? Entonces, acá estoy seguro que no todos son pastores, pero cuando se habla acerca de pastor es muy fácil. ¿Dónde está mi pastor? A ver si está escuchando lo que están diciendo del púlpito. Tiene que esforzarse más, tiene que estudiar más. Y ciertamente, ¿no? Creo que, y siempre lo digo y se lo digo a mis alumnos,
uno nunca deja de estudiar como ministro. El ministerio es un ministerio de estudio y el ministro no es para el holgazán, para el vago, para el perezoso, porque la Biblia no cede su significado al perezoso. Hay que esforzarse, hay que indagar, hay que mirar, hay que ver, hay que trabajar. Pablo siempre habla de la obra del ministerio como obra, como trabajo, como que se suda. O sea, no es fácil la obra del ministerio y mucho menos la interpretación. Hay que trabajar duro en saber lo que el autor quiso decir, porque allí yace el significado, ¿sí? en la intención del autor. Ahora, habiendo dicho eso y la responsabilidad del pastor teólogo, por el otro lado, también creo que es un llamado para toda la congregación. Muchas veces le caemos al pastor. Le decimos, pastor, no se está esforzando mucho. O tiene que hacer mejor aquí. O como una vez me invitaron estaba supliendo la enseñanza en un púlpito y una ancianita se me acercó al final y me dijo, hermano, me encanta que venga todos los domingos, pero le falta algo. Me dice, ¿usted no hace el llamado al arrepentimiento al final para que levantemos la mano? Le digo, bueno, muchas gracias, ¿no? Y me quería animar y lo tomé. Pero por el otro lado, lo que quiero decir es que el encargo también está en la congregación. No que todos son predicadores, pero todos deben anhelar la predicación expositiva. Todos deben anhelar la leche espiritual no adulterada. Eso implica que yo debo preparar mi corazón, y siempre lo digo así, el sermón no comienza el domingo por la mañana. Yo solía escuchar a algunos que decían que comienza el sábado por la noche. Yo soy de los que dicen que el domingo en realidad comienza el lunes por la mañana. Tú orando por tu pastor. Tú orando para que Dios le hable a tu pastor, porque tú quieres escuchar el domingo que viene la palabra de Dios. Entonces, esto es un acto colectivo. No solamente le cae al pastor. Nosotros, como miembros, eso implica que estamos orando por el pastor el lunes por la mañana para que Dios le abra el entendimiento, para que Dios le hable primeramente a él y que después él pueda condensar todas esas horas de estudio para que traernos la comida, no algo que recalentó ese sábado por la noche, sino que algo que estuvo haciendo de a poquito y estuvo indagando toda la semana. Y eso implica también prácticamente que al pastor muchas veces le debemos dejar el tiempo para que estudie, tenemos que respetar eso. Hoy estamos más conectados que nunca y eso es una bendición y es una maldición al mismo tiempo. Porque hoy al pastor en cualquier momento se lo llama, ¿no? Y no importa, son las 10, 11 de la mañana, 12, está comiendo con está de vacaciones, igual lo llamamos, ¿no? O ahí está en su oficina nomás. O está en su oficina, ¿no? Y tiene la puerta cerrada y dice, por favor, nadie entra, y ahí entran todos igual. Creo que esto es un llamado colectivo a respetar también, y otra vez digo, esa recuperación del pastor teólogo. Todos debemos aspirar por eso y dejar que el pastor realmente se concentre, se enfoque en estudiar, en trabajar, en sudar por entender la intención del autor para después el domingo realmente venir preparado y anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, comienza con el pastor, por supuesto, pero también nosotros tenemos una responsabilidad como miembros que comienza con la oración y de manera práctica permitiéndole al pastor de que estudie, tenga sus horas de estudio, tratando de librarle de ciertas responsabilidades y de no ofenderse si el pastor hay veces que no puede estar en todas las actividades, en la quinceañera de mi hija o lo que sea. Respetar eso también. Y lo hablo desde el otro lado. No lo hablo porque uno esté enojado o nada por el estilo, pero uno lo vive y dice, ¿cómo podemos proteger, cómo podemos ayudarnos unos a otros? Porque es una responsabilidad grande. El pastor, cuando enseña, su audiencia final, lo decía hoy, no es la congregación, es Dios. Y un día nosotros vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. Y nosotros como iglesia queremos ayudar a que el pastor haga un buen trabajo, orar por él, cuidarlo, protegerlo, animarlo. O muchas veces, está el otro extremo, ¿no? Muchas veces hoy en la iglesia al pastor no se lo anima. ¿Por qué? Porque queremos cuidar que no se le infle la cabeza, ¿no? Entonces no le decimos, hoy gracias por el mensaje. No, entonces para que no se le infle el pecho decimos, no le vamos a decir nada. Pues hay un extremo malo, ¿sí? Como también hay un equilibrio, ¿no? De decir, pastor, muchas gracias por el mensaje, me ministró y aprendí esto. Y dar un mensaje. ¿Qué es lo que aprendió específicamente? O decir, le traje un gift card.
para apreciar. Este es el... Estamos en octubre, ¿no? ¿En qué estamos? En octubre. Este es el mes de apreciación al pastor. Aprecia a su pastor el trabajo que hace. Los pastores dicen amén. Y me pagó algo para que diga esto, pero no se... No me dijo nada. Pero en ese sentido, digo, es algo colectivo. Y volviendo a la predicación expositiva y lo que es, yo siempre defino que el significado del texto yace en la intención del autor. El autor quiso decir algo. Así como usted escribe una carta muchas veces, o usted redacta un correo, usted quiere ser entendido de acuerdo a su propia intención. Y usted escribe y usa palabras para que la que lea esas palabras sea capaz de entender la intención. Ahí es donde yace el significado del texto, no en lo que a mí me gusta, en cómo cae, si cae bien o no cae bien. Yo trato de primero, como la predicación expositiva consiste en eso, buscar la intención del autor en las palabras del texto sagrado y dejar que el texto hable, articularlo, ¿sí? Presentarlo en sus propias palabras, dispensar la verdad en términos claros, simples, sin convulsionarlo demasiado, sin hacerlo complejo, sino de presentarlo y presentar un banquete al pueblo de Dios. Eso es en esencia la predicación expositiva. No hay muchas definiciones, pero... Wow. No, pues muchas gracias a Pastor Henry, Pastor Lucas, muchas gracias por este tiempo. Y vas a tener otra sesión en unos cuantos minutos. Y ya, ¿cuántos están listos para eso? No se nos vayan, hermanos. Quédense aquí, todavía tenemos un buen tiempo. Pastor Lucas va a estar dando una sesión final. Pero un aplauso a los panelistas que estaban aquí adelante. Muchas gracias, hermanos.